¿Qué tal? Buenos días. Pues nos encontramos hoy viernes 12 de septiembre, 11 de septiembre o 12 de septiembre de 11 de septiembre. 11, ¿verdad? 11 de septiembre del 2020, pues aquí en el Parque Bicentenario, donde en unos momentos más la coordinación de la sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, organización 5, a cargo de Ervin Herrera Estudillo, pues va a dar una conferencia de prensa relacionado pues a la relación laboral entre el sindicato gobierno, FABES, Caja de Ahorro, normalistas, el regreso a clase y otros puntos más que en breve Ervin Herrera Estudillo va a dar a conocer. Que encabeza el compañero Pedro, secretario general de la sección 7, acompañado de 18 compañeros más que son parte del movimiento también. Bueno, la intención de hoy a nivel nacional es de establecer de nueva cuenta el diálogo, un diálogo que pues se ha sostenido con el gobierno federal y el gobierno del estado. Sin embargo, hay que señalarlo que solamente hemos venido diálogo tras diálogo tras diálogo. Con el presidente de la República nos hemos reunido 8 veces ya. Sin embargo, de las 8 veces podemos decir que se ha avanzado como un 20% en las demandas del magisterio de Chiapas y de nuestros compañeros de los referentes. Es decir, el avance ha sido prácticamente nulo. Y en ese sentido, hoy una vez más, nosotros, previendo de que el diálogo es primero, pues acudimos otra vez a la mesa trinacional que está llevando hoy en Donceles 100, en la Secretaría de Educación, que está encabezada por Moctezuma Barragán, que es el secretario de Educación, y vuelvo a repetir, el compañero Pedro de la sección 7. ¿Qué vamos a plantear ahí? Bueno, ya el planteamiento ellos lo conocen muy bien, porque son rezagos que hay incluso desde el gobierno de Velasco Suárez. Hay adeudos millonarios. Velasco Cuello, perdón. Hay adeudos millonarios de más de 1.000 millones de pesos que se le adeudan a trabajadores y que hasta el día de hoy no lo ha coberturado el gobierno federal. Han ido pagando algunas minúsculas cantidades, pero en su mayoría está el adeudo pendiente. Y hablamos de muchos compañeros que cubrieron interinos del 2015 para acá y muchos compañeros maestros que se ingresaron al servicio del 2017 para acá, sobre todo en secundarias técnicas, en secundarias generales, donde no han reconocido la clave de 42 centros de trabajo y 13 en el nivel de secundaria generales. ¿Alrededor de cuántos maestros han? Son más de 2.000 horas que prácticamente están en juego, que no han sido reconocidas por la autoridad federal, y se han enviado documento tras documentos y el gobierno federal simplemente no le dan trámite. Y en ese sentido hoy la exigencia, el reconocimiento del adeudo de parte del gobierno para que se liquiden a todos los compañeros que están pendientes por pagárseles. Y hoy vemos también de que pues también con las nuevas leyes que ha planteado este gobierno en la cuarta transformación, pues nos pasan a traer, porque con las famosas leyes del UCICAM, hagan de cuenta que fueron las leyes secundarias de Enrique Peña Nieto, hoy se llaman leyes del UCICAM, en la cual prácticamente dejan a la orilla al movimiento, a la sección 7, a los trabajadores, a los sindicatos, los hacen a un lado, y ahora dicen que la directriz de la educación y todo lo que es lo laboral lo va a tener nada más el gobierno. ¿Y dónde queda entonces la parte laboral, la parte que defiende a los trabajadores, que es el sindicato? En esta nueva ley del UCICAM prácticamente el gobierno desconoce, porque ahora nada más nos pone a los sindicatos como un monstruo blanco, nos pone prácticamente como observadores, y todo lo que diga la autoridad lo tenemos que aceptar porque así dicen las leyes del UCICAM. Y en ese sentido, pues los trabajadores que demandamos el respeto a la bilateralidad. Es decir, que haya un común acuerdo como se venía trabajando con otros gobiernos, y que sobre todo haya respeto a los derechos de los trabajadores. Ahora resulta que ya siquiera nos quieren dejar salir a las calles a marchar, a protestar por las cosas que andan mal,
porque ya las leyes de Lusicán ya no lo permiten. Erwin, ¿esto quiere decir que gobiernos priistas, panistas respetaron más los derechos sindicales del magisterio? Vamos a decir que este gobierno le está dando secuencia a las leyes peñistas. O sea, estaban igual, nada más que este ya lo está aterrizando. Y en ese sentido no estamos de acuerdo porque prácticamente nos dejan sin derecho. Y la bilateralidad es muy importante para nosotros porque pues son dos puntas de lanza. Esto opina el gobierno y nosotros decimos en defensa de los trabajadores. Por ejemplo, salarios caídos, por ejemplo, algún compañero que lo quieran vetar de su empleo, ahí sale el sindicato a defenderlo. Entonces, hoy solamente es la autoridad, yo mando, y por ejemplo las convocatorias de cadenas de cambio, ahora ya no hay necesidad, dicen ellos, que la firme el sindicato, solamente la va a firmar la autoridad y con eso... ¿Contratación vale. igual, Erwin? ¿Qué le contesta hoy el sindicato? Les decimos, si sale de manera unilateral, nosotros no lo vamos a aceptar. Prueba de ello, lanzaron su convocatoria de manera unilateral para cadenas de cambio y la base que respondió, no estamos de acuerdo porque es unilateral, porque está vetando los derechos de los trabajadores. Para cerrar el tema de la deuda que tiene el gobierno al pago de los maestros, aproximadamente en cuántos millones de pesos se traduce esta deuda y a cuántos maestros aproximadamente. Se hablaba de una cantidad inicial de más de 1.400 millones de pesos. Como han dado pequeños abonos, ha reducido a tal grado que ahorita, según dice la autoridad, que con 400.000 salen de la deuda. Pero nosotros decimos que se investigue bien porque hay muchos compañeros que desistieron, estaban insistiendo que les pagaran, que se aburrieron porque pues imagínense del 2015 a la fecha tuvieron que desistir, ya no les pagaron, ya no les reconocieron. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que se les reconozca a todos los compañeros esos salarios que están perdidos prácticamente. ¿Alrededor de cuántos maestros en un número así aproximado? Estamos hablando prácticamente como el 20% de los trabajadores de la educación, porque hubo una etapa donde se cubrían los espacios con interinos de compañeros que estaban gravemente enfermos y no podían acudir a las aulas, entonces se tomó un acuerdo de manera bilateral en el gobierno de Velasco Cuello de que iban a pagar por costeo y fue de esa manera que se superó los casos de enfermos. Sin embargo, a todos esos compañeros que cubrieron no se les pagó. ¿De cuántos maestros estamos hablando que hay en Chiapas, maestro? Solamente de la sección 7 somos alrededor de 52.000 trabajadores de la sección 7, pero si hablamos del mar completo, con sección 40 más los compañeros del nivel medio y estamos hablando de alrededor de 80.000 trabajadores que somos en el estado de Chiapas. En el tema de la pandemia, salvo semáforo, al parecer que anunciaron un semáforo verde ya para la próxima semana, ¿cuál es la postura de ustedes? Que nosotros responsabilizamos al gobierno del estado, al gobierno federal, ellos son los que llevan la política de este país. Si ellos están dando anuencia de que ya con el semáforo verde regresemos a las aulas, nosotros no vamos a oponer resistencia. Sí hay que dejar en claro que no vamos a ser los maestros, que le quede claro a la sociedad, a los padres de familia, a los alumnos, que no vamos a ser los maestros. Va a ser la autoridad de salud y la autoridad del gobierno del estado quienes van a dar esa luz verde que dicen. Y entonces, si ocurre algo, no hay otro culpable, no nos vayan a responsabilizar al rato a los docentes. Lo que sí exigimos, si nosotros vamos a regresar, pero ¿qué exigimos? Bueno, si ya están dando orden, que mínimo se guarden las sanas distancias en las escuelas, que mínimo se les dote de mascarilla a los alumnos. No decimos a los maestros, porque pues los maestros tenemos que responsabilizarnos también, que mínimo en las escuelas donde hay falta de infraestructura como agua potable, tenemos un montón de escuelas que no tienen agua potable, que no hay pupitres, que no hay jabón, que no hay material de aseo. Entonces, gel antibacterial, hay un montón de necesidades y bueno, mínimo ya se debe empezar a atender esas necesidades para el regreso a clase.
Maestro, ¿considera que existen ya las condiciones sanitarias para poder regresar a las aulas? Muchas veces han acusado diversos sectores que el semáforo pues es más económico que sanitario. ¿Cómo ven ustedes de la parte? Efectivamente es lo que estamos demandando, que no hay infraestructura, y al no haber infraestructura decimos que todavía no hay condiciones. Es más, todavía hay focos rojos en algunas comunidades donde se ha reactivado la enfermedad, tal vez no en Chiapas, pero en algunas partes del país sí se está reactivando la pandemia. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Necesitamos que hayan condiciones, y esa es la exigencia el día de hoy, que hayan condiciones. Esa millonada de pesos que se utilizó para pagar a Televisa y a TV Azteca de más de 400 millones de pesos, mejor se hubiera utilizado para instalar agua, para comprar más material de higiene para las escuelas. Y bueno, hoy sabemos que es obsoleta esa pantalla porque pues los alumnos simplemente no hay química con la televisión, simplemente los niños no son robots. Entonces una enseñanza conductista mecanizada no puede darse, pues, o sea, no hay relación. No es adecuada no es adecuada. Entonces nos queda claro que los maestros, por otro lado, y ya se lo hemos dicho al mismo presidente en la mesa anterior, estamos dando el esfuerzo. ¿Y cuál es ese esfuerzo? Bueno, con las condiciones de salud adecuada, los maestros semana con semana, muchos de nosotros, la mayoría, nos dirigimos a las escuelas, ponemos actividades y a los 2 días pues, llegamos otra vez y con la sana distancia y todas las medidas higiénicas les estamos revisando las tareas. A los alumnos no podemos atrasarnos tampoco, entendemos que los niños no tienen la culpa, mucho menos la sociedad de esta pandemia, fue una pandemia mundial, entendemos perfectamente la situación, nosotros estamos poniendo nuestra parte, pero también la exigencia es al gobierno federal que ponga algo de su parte. Falta mucha infraestructura en las escuelas, sobre todo agua potable, que no debe faltar para que los niños puedan lavarse las manos constantemente, gel antibacterial no debe faltar. Si ya están previendo regresar con el semáforo verde, pues adelante. Nosotros no vamos a decir no nos vamos a oponer, porque finalmente somos empleados del gobierno, pero sí les pedimos que también haya conciencia de parte del gobernador, de parte del presidente, que se dote a las escuelas de lo más indispensable. ¿Consideran que al menos este ciclo escolar se debería de posponer las clases, continuar hasta el próximo? Deberíamos ir observando cómo va el panorama, y creo que con las condiciones adecuadas se puede avanzar. O sea, no cerrarnos tampoco porque pues es atrasarnos. Sin embargo, sí hay que ver cómo resolver. Por ejemplo, hoy ellos resolvieron con la televisión y nunca le pidieron la opinión a los maestros. Nosotros decimos que no es la salida. Nosotros decimos que sí hay que atender a los niños semanalmente, cada 8 días, cada 3 días, con actividades que tenemos un proyecto también y que lo estamos aterrizando con los niños. ¿Habrá algún temor acerca del despido de docentes a estas estrategias que está implementando el gobierno a través de la educación a distancia? Inicialmente el proyecto que está implementando como alternativo el gobierno de la República va a eso, pues, a mecanizar la educación. Quieren privatizar la educación en este país. Y hoy lo pusieron a prueba. Les salió como anillo al dedo esta pandemia. Lo están poniendo a prueba. Pero la gente, el pueblo, la sociedad se está dando cuenta que es un programa obsoleto, que no va a funcionar. Sí funciona más, por ejemplo, las virtuales, que nos conectemos a través del programa de Facebook con los alumnos. Sí está funcionando, sin embargo también es costoso. Y no podemos tampoco gastar más a los padres de familia. ¿Pero creen que se podría llegar a despedir a docentes de seguir con esta estrategia del gobierno? Si les permitimos, sí, porque hacia eso va este país, a la privatización de la educación. Y por eso nosotros nos oponemos abiertamente a la escuela virtual, a la escuela por televisión. Nos oponemos porque va hacia eso. En el futuro van a decir, ya no vamos a erogar esta cantidad de recursos millonarios que gestionan la educación, porque ahora nada más le vamos a contratar a la televisión y se les va a hacer más fácil pagar sumas millonarias, ¿no? Y bueno, la educación que se va a dar
pues simplemente no va a servir, porque no es lo mismo estar No es de calidad. entre la relación maestro-alumno en un salón de clases. Ervin, ¿qué pasa la situación de Caja de Ahorro y FAVES? ¿Qué están prácticamente congeladas las cuentas o qué situación se está viviendo ahí nuevamente? Sí, por el tema no salimos de una y el gobierno del estado, que encabeza Rutilio Escandón, se mete a otra, es decir, nos debe mucho dinero a los trabajadores ya devengados, salarios devengados, y ahora se mete con las cajas de ahorro y FAVES de los trabajadores. Yo quiero aclarar primero a la sociedad que nos va a escuchar, porque sí lo van a transmitir ustedes, aclarar que el dinero de caja de ahorro y el dinero de FAVES es un dinero que pertenece a cada uno de los trabajadores. Aclarar también que el gobierno del estado y el gobierno federal no meten ni un solo peso a estas dos cajas de ahorro. Todo el dinero que se maneja ahí es dinero que los trabajadores a través de los cheques nos descuentan de manera quincenal y vamos haciendo un monto. ¿Cuánto será el de Caja de Ahorro más o menos, Ervin? Hoy sí lo podemos decir, hoy tenemos casi 1.300 millones de pesos en caja de ahorro ahorrados de los trabajadores, y en la caja de FAVES tenemos casi ya 1.000 millones de pesos ahorrados también, que es de los trabajadores. ¿Son auditados esos recursos constantemente o...? De manera constante los han auditado y han salido ilesos los compañeros, porque pues es un dinero que se maneja a través de un comité transparente, democrático, que lo elige incluso un congreso para que lo pueda administrar en beneficio de todos los socios. Hablamos de un total de más de 32,000 socios de caja de ahorro y la misma cantidad de FAVES. En ese sentido, hoy no estamos de acuerdo que el gobierno pase el peine parejo. Yo estoy de acuerdo y el movimiento también está de acuerdo que a las empresas particulares que lucran con el dinero de los trabajadores a través de préstamos y les cobran grandes cantidades de intereses, adelante, que lo opere, pero que no nos pase el peine parejo, porque Caja de Ahorro incluso tiene la tasa más baja de interés en el mercado de los bancos. Y en ese sentido, la exigencia al gobierno del estado hoy en la mesa nacional que se está llevando a efecto ya es que respeten nuestros ahorros de los trabajadores, que no meta mano el gobierno de Rutilio Escandón. Ningún gobierno le ha metido mano. Y ya Rutilio quiere meter mano a esa lana. ¿En qué sentido? Dime, explícame más o menos cómo es que quiere, porque cuando fue con Peña Nieto congeló las cosas. Quiere manipular, hoy dice, sí les voy a recuperar el concepto 87 y el FB de ahorros, pero el de recuperación de préstamos, ahí atiéndanse con los bancos. Y nosotros decimos que no los bancos nos sangran más, que no los bancos nos van a cobrar más intereses. Y entonces, ¿dónde está el apoyo del gobierno de Rutilio Escandón? Aquí, el llamado es a Rutilio que reflexione, que no pierde nada con que nos siga atendiendo, recuperándonos nuestros créditos en el concepto 88. No se pierde nada, al contrario, le da buen acercamiento con los trabajadores de la educación. Pero si hace eso, desde luego que los compañeros están molestos. Y hoy, si no hay una respuesta favorable a nivel nacional, bueno, ya emprendimos una jornada de lucha el pasado 24 de agosto. Quedó en claro que aún con la pandemia a plena hora nos movilizamos. Entonces hoy vamos a continuar con nuestras acciones si el gobierno hace caso omiso a los llamados de diálogo que hace el movimiento de la sección 7. Okay. La cuestión de, hay una controversia en la cuestión de las cuotas de inscripción. El gobierno federal llama a no pagar inscripciones cuando dice que él está aportando recursos para el mantenimiento de las escuelas. ¿Es cierto eso? Que lo que queda claro es que nosotros los trabajadores no estamos capacitados para pedir cuotas escolares. Debe quedar en claro también. Nosotros no vamos a las escuelas y organizamos para pedir cuotas escolares. Esas famosas cuotas escolares se han organizado los propios padres de familia, ¿sí? Y que prácticamente lo han hecho porque efectivamente hay muchas necesidades
como las que ya mencioné, ¿sí? De agua, de baños, de salones agrietados, bueno, Pintura. muchos detalles. Hoy el gobierno ha sacado un proyecto que se llama Escuelas al 100 y Nueva Escuela Mexicana, bueno, tiene varios proyectos. Sin embargo, hay que aclarar que al estado de Chiapas no han llegado esos proyectos, ¿sí? Y aquí lo pueden constatar los compañeros que no han llegado proyectos. Se habla de que con 50 alumnos te dan 25,000, se habla de que con 100 ya te dan 100,000 y así la llevan hasta llegar a 500,000, que es la aportación más alta del gobierno federal. Lo sabemos que existen, pero acá en Chiapas no ha aterrizado. Entonces, si existen esos programas, también le pedimos al gobierno federal, que Chiapas es un estado pobre y que también requieren las escuelas de ese apoyo. Desde luego que si inyectan un recurso de manera mensual o de manera anual, como quieran ellos, pues ya no se... Bueno, los padres de familia ya no tendrían la necesidad de andarse organizando, hacer eventos para recaudar fondos, etcétera, para poder sostener la infraestructura de las escuelas. Entonces, el llamado está claro. Si el gobierno dice no mascotas escolares, bueno, señor gobierno, hágase responsable de la educación laica gratuita de este país, porque hasta el día de hoy no se han hecho responsables. Hay mucho discurso, pero si analizamos hoy el presupuesto que están por aprobar ya en la Cámara de San Lázaro, pues hay una reducción bárbara a la educación pública. Y con esa reducción, desde luego, no vamos a salir. Entonces, ¿cómo queda la sociedad? ¿Cómo quedan los maestros? ¿En qué condiciones quedan nuestros alumnos? Entonces, está bien, la ley está bien, que no se debe pedir cuotas escolares, pero también el gobierno debe de aportarle lo necesario a las escuelas para evitar toda esa situación. Ese es el llamado. Gracias, Erwin. Bueno, pues esta es la rueda de prensa donde el coordinador de Organización 5, Erwin Herrera, estudio de Coordinación 5 de la sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores, pues acaban de fijar una postura en relación a las medidas que ha asumido tanto el gobierno federal como estatal que encabeza Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón Cadenas. Mentira, mentira, la misma porquería. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Hasta la victoria, gente. Si no hay solución, nos iremos al plantón. Si no hay solución, nos iremos al plantón. Duro, camaradas. Bueno, con estas imágenes nos vamos aquí en el Parque Bicentenario de la ciudad de Tapachula. Muchas gracias por estar con nosotros en este corte informativo de Agencia 3 Noticiero.